Noelia, como te mandé en el correo, estamos en clase de didáctica con Miguel y estamos tocando el tema de la evaluación. El tema de evaluación, de calificación. Entonces, el proyecto consistía, pues, bueno, consiste en hablar un poquito sobre lo que es la calificación y lo que es la evaluación. Qué pensamos de ella y en torno a lo que es el aprendizaje de los alumnos y cuál es el proceso mejor a seguir, si es una calificación o una evaluación. A ver qué piensas tú del tema y charlamos un poquito. Bueno, sé que quiere que empiezo por dónde. Por donde tú quieras. Empezamos por evaluación o calificación. Tú, por ejemplo, ¿qué preferirías? ¿O qué piensas que es mejor para un proceso de aprendizaje o para un niño? ¿El tema evaluación o si se consigue saber un aprendizaje mediante la calificación? ¿Qué crees? Mi opinión, yo opto por la evaluación. Para mí la calificación diferencia mucho. Si la calificación era igual a la evaluación o si se atiende igual a las necesidades de los aprendizajes, ¿no? Exacto, sí. El técnico. Obviamente no, la calificación no tiene nada. Y a la pregunta de si atienden por igual, no atienden por igual, es que la calificación no atiende al aprendizaje. La calificación atiende a la clasificación, a etiquetar, a seleccionar, a sancionar o premiar en función de una conducta, ¿no? Como hacemos con los objetivos cuando queremos enseñarle a que nos den la pata. Pero no atiende, no es que se atienden por igual, es que la calificación per se no atiende al aprendizaje, ¿vale? Vale. La evaluación sí, al contrario, ¿no? La evaluación por sí misma, per se, sí que atiende al aprendizaje. Decidme y yo me entiendo lo que queráis, ¿eh? Sí, no te preocupes. ¿Qué sentido tiene calificar en la enseñanza obligatoria a los alumnos de primaria? Si es obligatoria, ¿por qué medir su aprendizaje con calificaciones? ¿Tratan de controlar, etiquetar y seleccionar a los niños desde la escuela? Es lo que nos has comentado. Que si la calificación segrega y discrimina y hace grupos y es para castigar siempre que es negativa, evidentemente, porque si es positiva conseguirá buenos puestos, ¿para qué calificamos en primaria? ¿Por qué? Sobre todo en la etapa obligatoria. En la etapa obligatoria. Por muchas cosas, ¿no? Calificamos, yo creo que, bueno, está claro, ¿no? Que para seleccionar, ¿no? Porque hay que seleccionar, no todo el mundo puede pasar. No sé si habéis trabajado alguna vez, seguramente que sí, con alguien ahí en la facultad, la viñeta de la máquina de la escuela. Sí. En la que se distribuye desechos, ¿no? Y los que salen por la puerta grande, los que obtienen éxito, que salen todos iguales. Sí. Los que no se han adaptado al sistema, pues salen por el tubo de desecho, ¿no? Bueno, pues la calificación es la herramienta, es decir, yo aprendí mucho en la facultad con Miguel y con Kiko, ¿no? Eso que habla del análisis marxista, no sé si había hablado de la función social de la escuela, ¿no? Pero fijaos que mientras que en la sociedad, está claro que en la sociedad hay desigualdades, ¿no? Hay desigualdades sociales, culturales, de todo tipo, ¿no? Económicas, y eso nos parece muy injusto. ¿Sí? Muy justo a todo el mundo. A nadie que preguntes podría decir, no, es que a mí me parece justo que haya desigualdad, ¿no? El simple hecho de nacer en una familia o nacer en la otra, pues eso es injusto, ¿no? Está clarísimo. Claro, ese discurso cambia cuando pasamos por la escuela, ¿no? Antes de llegar a la escuela hay una desigualdad social que nadie tolera y que a nadie le parece bien, pero cuando salimos de la escuela, esas desigualdades sociales ya no se llaman desigualdades. Ahora se llaman diferencias académicas, ¿no? Sí. Un eufemismo muy bonito, ¿no? Claro, ¿qué pasa con eso? Que mientras que antes era súper injusto,
desigualdades, ahora ya no nos parece tan injusto, ¿no? Porque, claro, cada uno tiene lo que se merece. Lo que se merece y lo que consigue. No ha tenido, pues no se ha interesado, pues que se hubiera esforzado más o que se hubiera interesado más, ¿no? Es decir, fijaos, y eso lo hace la calificación, es decir, la herramienta a través de la cual hacemos que unos salgan por la puerta grande y que otros salgan por el tubo de desecho es la calificación. La calificación se encarga de seleccionar, de clasificar al que vale y del que no vale, ¿no? De lo que la escuela determina quién debe valer y quién no debe valer. Entonces, es decir, en la calificación, en la escuela es esa herramienta, ¿no? Es el sistema a través del cual estamos además legitimando un sistema de desigualdad, porque lo que antes de entrar en la escuela nos parecía muy injusto, una vez que pasamos la escuela ya no nos parece tan injusto. Entonces no solo reproducimos las desigualdades a través del sistema de calificación, sino que estamos justificándolas, estamos legitimando. A través de la escuela estamos etiquetando esa desigualdad entonces. ¿Sí? Porque seguimos calificando. Por imposición. Claro, bueno, pues porque no todo el mundo puede valer, ¿no? Eso, bueno, pues no hace mucho en unas declaraciones lo decía, ¿no? La excelencia no es para todos. Y si la excelencia no es para todos, tenemos que determinar quién puede ser excelente y quién no puede, ¿no? Sí. ¿A través de qué? A través de las notas fundamentales. Luego hay otra parte de la calificación que es un poco esa ilusión que tenemos o que tienen muchos docentes sobre que hay que valorar, que hay que medir el aprendizaje. Es decir, yo como no voy a saber lo que mi alumno aprende, yo tengo que saber si mi alumno aprendió o no aprendió, ¿no? Es decir, hay un poco a veces, incluso que no es mala voluntad, ¿no? Yo a veces hablo con compañeros y no les veo mala voluntad, ¿no? Sino todo lo contrario, la buena voluntad es tratar de definir, bueno, si yo estoy enseñándole y están pasando conmigo esta experiencia, yo tengo que saber si mis alumnos han aprendido o no han aprendido, ¿no? Se tiene que ir un poco con esa ilusión de creer que podemos controlar lo que los alumnos aprenden y saber qué es lo que aprenden. Que insisto, es una ilusión, ¿no? A mí mis alumnos cuando me dicen, sí, Noelia, todo eso está muy bien, yo doy una asignatura de evaluación, Noelia, todo está muy bien, pero al final tú nos pones una nota, y es cierto, y al final les pongo una nota, lo que hago es, bueno, separar como puedo ambos procesos, si queréis yo lo explico, sí. Pero el objetivo es, soy sincera, es decir, primero no me engaño a mí, y después no me engaño a vosotras, es decir, la calificación que vosotros tengáis en mi asignatura no refleja lo que habéis aprendido. Ni yo pretendo creérmelo, ni pretendo engañaros a vosotras, ¿vale? Es decir, la calificación refleja lo que refleja, y es, en mi caso, pues teniendo en cuenta unos criterios de calificación muy claritos que tienen que ver con muy parecidos con lo que me imagino, ¿no? Con utilizar las ideas de los textos de la asignatura, citar a los autores de la asignatura, relacionar ideas, argumentar, no tener falta de ortografía, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. Sí, la calificación refleja que cumple o no cumple esos criterios. ¿Eso tiene que ver con que han aprendido o no han aprendido? Humilde. No tiene nada que ver, ¿no? Si entendemos que aprender es mucho más, o no tiene nada que ver con memorizar. Claro, si entendemos que aprender es memorizar, acumular hechos, datos en la cabeza, claro, desde esa perspectiva, claro que puedo medirlo, ¿no? Yo puedo medir cuánto contenido reproduces tú de aquí a mañana si te dejo tiempo para estudiar un examen sobre evaluación, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, ya hace mucho, ¿no? Que está aceptado que aprender es una cosa, ¿no? Que aprender tiene que ver con transformar, ¿no? Con transformar tu mente, transformar tu estructura cognitiva, con transformarte como persona, tu forma de estar, de sentir, de actuar, de interpretar, de ver el mundo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se mide eso? No hay una sola, ¿no? Es decir, yo puedo medir el área de esta sala, ¿no? De este salón. Sí, hay una unidad patrón. Puedo medir la aceleración de mi coche, ¿no? Porque hay una fórmula para ello. Puedo medir, en fin, el volumen de agua que entra en mi piscina, ¿no? Pero ¿cómo mido el aprendizaje?
no puedo medirlo, igual que no se puede medir el amor. ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo se mide cuánto amamos a un padre, a una madre, a una pareja, a un hijo? No lo podemos medir. Eso no se puede medir. Entonces, si decimos que esa medición no se puede realizar y la calificación lo único que hacemos es vomitar lo memorizado, no estamos restando esa creatividad a los niños. Pero por supuesto, la calificación no solo resta la creatividad del alumno y del profesor, del alumnado y del docente, ¿no? Que es absolutamente un técnico que nada más que tiene que poner una nota a algo que supone que debe ser objetivo, ¿no? Sí, que no solo resta creatividad, sino que resta cualquier elemento educativo del contexto de aprendizaje. Lo resta todo, es decir, resta veracidad, resta transparencia, resta naturalidad, resta espontaneidad. Yo le digo a mis niñas en clase, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho a lo largo del curso y hacemos muchas actividades en clase, pero ninguna tienen que entregármela porque a ninguno le tengo nota. Yo les pongo la nota al final, en un ensayo, en una situación que deben entregarme, ¿no? Claro, muchas veces pues siguen preguntándome, ¿no? Hasta mitad de curso, Noelia, ¿hay que entregarlo? Sí, ya os he dicho que no hay que entregar nada. Noelia, pero eso hay que entregarte lo que eso no es para mí, eso es para vosotras, ¿vale? Entonces, yo quito la calificación del medio, hasta donde puedo, ¿no? Yo quito la nota. Claro, si quito la nota, doy posibilidad a que ellas se arriesguen, que tengan valentía para arriesgarse. Claro, si yo te voy a penalizar con una nota, si yo te pongo una pregunta y os pongo a reflexionar en grupo, si yo me voy a llevar esta tarea para ponerle una nota, la gente está absolutamente obsesionada por qué es lo que quiere Noelia que le pongamos para que se lo pongamos muy clarito y nos ponga la mejor nota posible. Expresamos a los niños. Ni veracidad, ni oportunidad para el error, no hay nada. Es decir, todos los elementos valiosos del proceso de enseñanza-aprendizaje quedan fuera cuando la calificación entra por medio, ¿no? Sí. Claro, yo digo, vosotros estaréis tan tranquilas aquí discutiendo, debatiendo, escribiendo y rehaciendo. Si yo me fuera a llevar la actividad para ponerle una nota, no. Para nada. Claro, estarían cagadas, ¿no? A ver qué es lo que quiere Noelia, buscándolo literal en cualquier texto para, claro, el resto, absolutamente cualquier posibilidad de eso, ¿no? De arriesgarse en el aprendizaje, hay que arriesgarse, ¿no? Hay que perder el miedo a equivocarse, tengo que arriesgarme para equivocarme. Es importante el error, a mí me gusta que mis alumnas se equivoquen, yo provoco porque es importante, ¿no? Y cuando no hay error, pierdo el juego en mi clase, ¿no? Y es importante que haya errores para poder reconstruir, para tirar de esos errores y entonces reconstruir, ¿no? Reflexionamos sobre los errores. Reflexionamos sobre los errores. Claro, en cuanto a notas por medio, el error es absolutamente temido, ¿no? A ver quién es la que dice, bueno, venga, si me equivoco, pues ya lo aprenderé luego, ¿no? El error te cuesta el aprobado, el suspenso, ¿no? Sí. Por eso la calificación, os decía antes que no atiende a las necesidades de aprendizaje, porque no tiene que ver con el aprendizaje, porque lo que hace es justo lo contrario, ¿no? Dar cualquier posibilidad de aprendizaje que hay, si entendemos el aprendizaje es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, fijaos que la evaluación es algo natural. En nuestro ámbito diario, en nuestra vida diaria, evaluamos constantemente. Y muy pocas calificamos. Sí, a nosotros se nos ocurre ponerle nota a nuestros chicos, por ejemplo. Así, ¿no? No vamos poniendo nota ni a las personas, ni a las cosas, ni a las situaciones, ¿no? Sin embargo, sí que evaluamos, ¿no? Fijaos, algo tan natural como, si tú tienes un problema con tu pareja, tu relación, para mejorar tu relación con tu pareja, ¿qué haces? Lo evalúas, pero no le vas poniendo, hoy ha sacado un 5, hoy regular. Piensa lo que te has equivocado y buscas la solución, no le pones, mira, no, hoy está suspenso mucho. Comprendes el ya problema. Mañana nos vamos a prueba. Claro, pero ¿cómo lo evalúas? Es decir, imagínate que no estamos hablando de evaluación. Yo te digo, tú quieres mejorar tu relación con tu pareja. ¿Qué haces?
Lo primero, intentar comprender cuál es el problema que hay. Es decir, para identificar el problema que hay, ¿qué haces? Reflexionar sobre los problemas que hay. Y Hablar con él. Todavía no sabes cuál es el problema. ¿Cómo te enteras de cuál es el problema que hay? Observando. No me he enterado. No, ¿Qué no, más? ¿Qué más? Observar. Además de observar, ¿qué más? Hablar con él, ver las dos perspectivas. Claro, hablar con él, entablar una conversación, intentar comprender cuáles son los problemas que hay. Efectivamente, la comunicación como una herramienta clave, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, observando, comunicándote, preguntándole, ¿no? Claro, lo que haces es buscar información. ¿Para qué? Para identificar el problema. Y una vez que has identificado el problema, ya lo conoces. Ahora puedes intentar comprenderlo e indagas. Y una vez que has indagado y lo has comprendido, lo has analizado, entonces puedes intentar intervenir para mejorar aquello que es un problema, ¿no? Claro. Mejorar. Sí, sí. Joder, lo hacemos a diario con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestras madres, lo hacemos constantemente. Eso es natural, la evaluación es algo natural. ¿Qué pasa cuando entra a la escuela? Pues exactamente, eso es lo que deberíamos hacer con nuestros niños y nuestras niñas en las clases, en las aulas. Es decir, buscar información sobre qué está ocurriendo en mi aula, qué ocurre en mi aula. Tengo que conocer qué está ocurriendo en mi aula y para eso tengo que observar, tengo que preguntarle a mis niños, tengo que preguntarle a los padres de mis niños y tengo que compartir inquietudes con mis compañeros. Tengo que buscar información sobre qué ocurre en mi aula para saber, para conocer, para comprender, para analizar, para intervenir a tiempo y mejorar el aprendizaje de quién, de mis niños y el mío. Fijaos, ¿no? Es algo como muy natural en muchos aspectos de nuestra vida diaria, pero cuando entra en la escuela se artificializa y se convierte en otra cosa que es absolutamente lo contrario, con otro sentido, que es completamente distinto, ¿no? Y como tú bien dices, el profesor dentro de su aula es el que tiene en su mano el poder cambiar lo que se pretende. Si la escuela en principio pretende ser igual para todos, darle a todos las mismas oportunidades, y el profesor sabe que tiene que actuar de esa manera como evaluación, ¿por qué, además de seguir calificando, no sé, por medio, me imagino, yo no entiendo mucho porque todavía aquí me quedo muy corta, pero ¿por qué es que la misma pregunta de antes, ¿por qué seguimos aceptando sin llegar al cambio en calificar a los niños? A lo que quiero llegar. ¿Por qué no se plantea desde la administración, desde donde sea, el método de evaluación? Por ejemplo, sé que estás trabajando en portafolio, no lo conocemos mucho, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ello, pero ese es un método de evaluación para no tener que llegar a esa calificación, pero algo que sea, ya que nos obligan a calificar, que no nos obliguen a calificar. Me refiero siempre a lo que es la escuela obligatoria, ¿vale? Porque luego entramos, ya ese sería otro tema. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo se puede conseguir? Sé que es de la mano del profesor el actuar en su aula, pero me refiero ya un poco más amplio, fuera del aula. No lo sé, no me preocupa demasiado, ¿vale? Porque, como tú acabas de decir, yo no tengo que esperar a que la administración, que las leyes me dicen lo que tengo que hacer, ¿no? Tiene que ver con lo que yo quiero hacer en mi aula, con lo que yo creo que merece la pena hacer, ¿vale? Claro, es verdad que estamos limitados en ciertos aspectos por eso. Ya tengo que emitir un boletín, pero la ley no es tan restrictiva. ¿Me escucháis? Sí, se ha quedado pillado un momento. ¿Me escucháis? Sí, ya sí. A veces la ley tiene mucho más eco de lo que pensamos. Y nos dejamos llevar por es que la ley, ¿no? Sí, a eso me refiero. ¿Por qué
¿por qué nos tenemos que dejar de llevar por ello? Sé que el final siempre va a ser calificar porque es que nos están llevando a ello. Pero ¿por qué Sí, todos? pero tú el día de mañana en tu aula tienes que preguntarte, a ver, estoy convencido de que primero, evaluar no es lo mismo que calificar. No sé qué empezar. Evaluar tiene que ver con atender a las necesidades de aprendizaje de mis alumnos, de mis alumnos. Tiene que ver con mejorar los contextos de aprendizaje. Nosotras, las maestras, somos diseñadoras de contextos de aprendizaje. Es nuestra función diseñar contextos. Cuanto más ricos, mejor. Y como cualquier trabajadora, pues tengo que evaluar cómo son esos contextos, ¿no? Cómo puedo ir readaptando y reconstruyendo esos contextos para que mejore y se adapten a mi alumno y mejore el aprendizaje, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, se trata de, tú estás segura de que evaluar es distinto a calificar. Sí. Y el segundo paso es, estás convencida además de que lo que merece la pena en la escuela es evaluar. Si tú estás convencida de eso, dedícate a lo que merece la pena, que es evaluar. Y desplaza todo lo que puedas la calificación. Todo lo que puedas. ¿Cómo se hace eso? Pues cada uno lo hace como puede, ¿no? Desplazando como puede. Ya te digo, yo intento que en el día a día de mi aula la calificación esté presente. Nosotros nos olvidamos, ¿no? En la medida de lo posible, yo me olvido completamente. Mi alumna no tanto seguro, ¿no? Pero en la medida de lo posible intento desterrar la nota y la calificación del día a día de mis clases. Y en el momento en el que llegue, porque no tenemos más nada que llegar a ese momento, pues nos preocuparemos por cómo solventar eso, ¿no? Pero en el día a día, pues me dedico a lo que creo que merece la pena. Desde fuera, desde la administración, y yo no creo que desde la administración ni desde arriba jamás nunca nos quiten la calificación, ¿vale? Porque fíjate que es una herramienta poderosísima de control, ¿no? Esa obsesión. Nos colocan donde quieren, nos van colocando en una jerarquía social. Sí. Claro, efectivamente. Claro, nuestras notas son nuestro pasaporte, ¿no? Valen desde pequeñitos, ¿no? Y cada vez al contrario, cada vez vamos a peor. Es decir, ya desde infantil empezamos a estar obsesionados por ponerle nota a las cosas que hacen los niños en infantil. ¿Estamos locos? ¿Estamos en un mundo de locos o qué? Sí. Antes me preguntabais lo de la enseñanza obligatoria. No tiene sentido que haya notas en una enseñanza obligatoria. No tiene sentido. Es derecho y deber la enseñanza obligatoria. Sí, la escuela está para que aprendamos, para que aprendamos lo más que podamos y cada uno que aprenda, pues, vete tú sabes, ¿no? En qué sentido, ¿no? Ya está, y lo único que podemos hacer los profesores es preocuparnos por crear esos contextos de aprendizaje lo mejor posible y estar constantemente analizando y reflexionando sobre lo que hacemos y sobre cómo creamos esos contextos. Esa es nuestra función. Y no hay, porque no tiene sentido la calificación en la escuela obligatoria. Y ¿por qué no hablamos un poquito, si te parece bien, de tu portafolio? El portafolio. A ver. Explícanoslo un poco. Yo por lo menos estoy un poquito... Me lo he leído, pero bueno, porque no me sabe. Fíjate, mira, con el portafolio pues pasa como con todo, ¿no? El portafolio es un poco ahora pues una moda que luego en la práctica se desvirtúa muchísimo, ¿no? Porque tú me preguntabas y aquí, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del portafolio como método de evaluación? Y yo digo, como método de evaluación, sí, de evaluación. Pues no lo sé, como método de evaluación no sé, ahora veremos. Pero lo que sí te digo es que el portafolio puede ser un método de evaluación o puede ser un método de calificación. Que el portafolio por sí mismo no es mágico, ¿vale? Es decir, el portafolio no es la solución
a los problemas que tenemos en el ámbito de la evaluación y la calificación. El portafolio es una estrategia, una herramienta más, ¿no?, dentro del mundo educativo, que servirá para evaluar, es decir, que tendrá bondades o que tendrá todas las maldades del mundo, que servirá para calificar en función de las manos en las que caiga. Es decir, un docente con una idea de evaluación potente coge un portafolio y pues, puede hacer algo que merezca la pena, ¿no? Un docente absolutamente técnico, ¿no?, con una idea tradicional de presentación de la enseñanza y de la seguirá calificando. Y lo destroza, ¿no? Y es decir, el portafolio se convierte en una auténtica herramienta de calificación, aunque no, porque mientras que en el examen por lo menos estamos poniendo la nota, pues bueno, en el portafolio acabamos con eso de que el portafolio contiene todo lo que se va haciendo diariamente, todas las aportaciones, las reflexiones, que además si trabaja en equipo meter lo que trabaja, pues al final se convertiría en vamos a ponerle nota absolutamente a todo, ¿no? A cada paso que el niño o la niña da, porque eso es el portafolio al fin y al cabo, ¿no? Y se supone que es un contenedor, ¿no?, digital o no, del proceso de aprendizaje del niño, ¿no? De evidencia, de puntos, eso también lo dicen, ¿no? Pero el portafolio es una herramienta que se acerca, pues eso, a estar un poquito más próxima a ese proceso, a esos pasitos que los niños y las niñas van dando en su proceso de aprendizaje. Claro, pues eso, ¿no? Pues depende de manos de quien caiga. Porque yo puedo utilizar el portafolio de eso, para estar absolutamente poniendo nota a cada una de las cositas que los niños hacen o que meten en el portafolio, o puedo olvidarme de la nota y decir, bueno, ¿cuál es pues el venga, proceso? sirva para hacer un seguimiento, ¿no? Pero bueno, lo que yo digo al final, ¿no? Y fíjate que en mi tesis, ¿no?, sobre el portafolio, no estoy muy segura si no tiene que ver con la herramienta, eso está claro, ¿no? No tiene que ver con el portafolio. Porque a lo mejor al maestro del profesor de mi estudio de caso, que hace un buen uso del portafolio, si le hubiera dado otra herramienta que se llamara periquillo de los paluches, seguramente lo habría utilizado igual de bien, ¿vale? Porque es un tío convencido de lo que merece la pena, convencido de que la nota no merece la pena, de que la nota no tiene que ver con el aprendizaje, convencido de que hay que analizar y hay que autocriticarse y hay que cuestionar y hay que... Claro, esa mentalidad da igual que se llame portafolio que se llame periquillo de los palotes, ¿vale? Tú vas a hacer, siempre vas a darle la vuelta para utilizarlo en el sentido que tú creas que merece la pena. Sí. No sé si Sí, un poco sí. si os lía demasiado. No, sí. Tenemos claro que herramientas nos pueden dar muchas, pero el que guía es el profesor, el docente, es el que tiene que saber y conocer a sus niños, lo que necesitan para aprender. Pues el uso que se da, ¿no?, que se hace de esa herramienta, y el uso de que depende, pues depende de mi mentalidad, de lo que yo entienda por evaluación o no. Si entiendo una cosa, pues adaptaré esa herramienta a lo que entiendo, y si entiendo lo contrario, pues la utilizaré en mi interés contrario, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que pusimos el portafolio, pero bueno, puede ser una herramienta que ventajosa en el sentido de que te permite como organizar o estar muy cerca del proceso del alumno, porque sobre todo una herramienta organizativa, ¿no? Incluso para el propio alumno, para el propio niño, para la propia niña, que va incluyendo los materiales, que va revisándolo y que cuando tiene que hacer un trabajo por proyecto puede acudir a esas reflexiones, a esos materiales que hicieron. Pero vamos, ya te digo, el portafolio, en realidad el portafolio de mi estudio de caso, de mi tesis, lo que nutre el portafolio de sentido evaluador, en mi caso, es que el maestro nos dio convencido de que hay que evaluar. Periódicamente, pues, hacía cuestionarios de evaluación preguntando a los niños cuestiones que tienen que ver con el contexto, con la vida del aula, y no con los contenidos que se supone que deben haber aprendido, ¿no? Además llevaba, pues bueno, había una hoja de registro, que era una hoja en la que cada niño, cada 1 o 2 semanas, iba apuntando el trabajo que había hecho y pues lo que le había parecido el trabajo,
qué es lo que le había costado, había tenido más dificultad, qué es lo que le había costado menos, qué le había gustado más, qué le había gustado menos, con quién. Cuestiones de esas que, bueno, tiene que ver con tomar conciencia un poco del aprendizaje tú mismo, ¿no? El propio niño. En ese sentido, pues sí, pero vamos, insisto, por la mentalidad del profesor, ¿no? Cualquier herramienta buena si la mentalidad del profesor es... A otro profesor con otra mentalidad hubiera salido algo completamente distinto, contrario, ¿no? Tengo una pregunta. Espera, que mi compañera te va a hacer una pregunta. No voy a preguntar. Me dejéis sola ahora. Por ejemplo, cuando los niños acaban un trimestre, llega a la casa y lo primero que los padres le dicen es que nota has sacado, que dónde están las notas. Entonces, ¿cómo se puede concienciar a los padres de que la nota que viene reflejada en el boletín no refleja el aprendizaje que su hijo ha tenido? Porque los padres siempre están esperando eso, el boletín de notas y las notas que saca su hijo. ¿Cómo se puede convencer a los padres de eso o cómo puedes convencerles de que no hacen falta notas? Son dos preguntas distintas. También, sí. Ambas dos. Esto es muy difícil porque es, hablarle a un padre, a una madre, de teorías del aprendizaje, ¿no? A ver cómo le hablas tú a un padre o una madre sobre que el aprendizaje no se puede medir, ¿no? Pero es como si tú vas a, no sé, al oculista, vas al ginecólogo y el ginecólogo se tiene que poner a explicarte teorías sobre, bueno, no lo sé, ¿no? Pero ¿tienes? Que por ejemplo, si tú vas al oculista o lo que sea, es como que se confía en el trabajo que hacen, pero muchas veces que si el niño no tiene nota, como que los padres dicen, hay que ver que a lo mejor no están enseñando bien a mi hijo. Claro, pero bueno, eso es siempre a priori, ¿no? Ese es el tema de los padres, las familias y todo eso. Bueno, para empezar, yo soy profesional, ¿no? Y lo que siempre decimos, Manolo, una cosa es colaborar con la familia, y otra cosa es estar atemorizado ante lo que las familias te pueden decir o no te pueden decir. Usted, el profesional, quien ha estudiado pedagogía o ha estudiado magisterio, soy yo. Algo tendré que decir yo, ¿no? Sobre si son importantes o necesarias las notas o no. Hay que dar un poco de confianza al maestro, ¿no? Y luego está eso, ¿no? Cuando las familias ven que los niños van contentos a la escuela, que los niños están creando, están haciendo cosas interesantes, que se les despierta la motivación, el interés, que están investigando, que van a casa. Bueno, pues así es como convencemos a los padres, ¿no? Acercándolo allí a la vida del aula, ¿no? Y que vea que lo que allí se está haciendo merece la pena, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con las notas, que importa la nota, ¿no? Aunque al final siempre hay un informe, ¿no? Pero bueno, la alternativa y al menos en infantil, ¿qué se puede hacer, no? En lugar del informe con los puntitos rojos, los puntitos verdes o las rejillas estas de el niño controlado en Pinterest y no a veces, ¿no? Bueno, pues se puede hacer un informe cualitativo, es decir, un informe en el que se explique en qué se está trabajando, en qué se tiene que seguir trabajando, en qué se puede mejorar, en qué, bueno, pues eso a lo mejor les tranquiliza un poco, ¿no? Vale. Ya se ha quedado tranquila. Su padre no le pida las notas. Bueno, Elia, yo por mi parte, la verdad que la charla es súper interesante. Si tienes alguna cosa más que añadirnos, algo que creas que debamos saber y que sea muy importante para nosotros, para nuestro proceso, que nos aconseje. Sobre el tema de calificación y evaluación para el proyecto. Sí, algo que tú veas que pueda ser muy importante para nosotros, que nos pueda ayudar, ya no solo en el proyecto. Danos un empujón. Y además de tener a Miguel, que todo lo que os pueda decir él es muy importante que al fin y al cabo yo lo poco que sé no sé de Miguel, ¿no? Y de Kiko y algún que otro más de allí, ¿no? De la facultad. Pero con respecto al tema este, pues sí que es una cosa que os clarifica, ¿no? Que lo trabajo mucho en la final de tercera
Cuando hablamos de comunicación, pensar siempre cuáles son los elementos que intervienen en el aprendizaje. Es decir, en el aprendizaje interviene la capacidad del alumno, interviene el contexto de dónde viene el alumno, ¿no? Interviene la organización del aula, ¿no? Porque no es lo mismo que yo ponga a los niños de 1 en 1 a que ponga de 5 en 5. Si yo quiero favorecer la colaboración, pues ya me dirás tú a mí cómo favorezco la colaboración si lo pongo de 1, ¿no? No es lo mismo que los materiales, por ejemplo, estén al alcance bajo la responsabilidad de los niños o no, porque si yo quiero favorecer la responsabilidad y la autonomía, pues si yo he hecho los materiales bajo llave, ya me dirás tú a mí cómo estoy favoreciendo yo la responsabilidad y la autonomía de los niños, ¿no? Si quiero favorecer la crítica o la creatividad, pues tendré que hacer un tipo de actividades frente a otras, porque si hago fichas o hago cosas de pues mira a mí cómo favorezco yo la creatividad o la crítica en este tipo de actividades, ¿no? Y está claro que en el aprendizaje intervienen muchísimos elementos que vienen de fuera de la escuela, que tienen que ver con las familias, con el contexto, el propio niño, elementos del aula y el docente, ¿no? Y el propio docente interviene, influye en el aprendizaje del alumno. Pues si en el aprendizaje del estudiante, del alumno, influye todo eso, todos esos elementos deben ser objeto de análisis en el proceso de formación. Y no solo el alumno. Es decir, mire usted, en la aprendizaje interviene absolutamente todo, porque al final, en la calificación, solo nos fijamos en lo que el alumno consigue o no consigue. ¿Cómo va a ser eso? Si es un proceso en el que intervienen y en el que influyen tantas cosas, porque al final me quedo con lo que consigue o no consigue el alumno. No tiene sentido. Entonces, el proceso de evaluación tiene que dirigir su atención y su mirada hacia todos los elementos, absolutamente todos los elementos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contexto, familia, el propio niño, la organización del aula, los materiales, el diseño de las actividades, mi manera de dirigirme hacia ellos, absolutamente todo. Eso debe ser objeto de evaluación. Y ser objeto de evaluación quiere decir que tengo, igual que en el caso del novio con la novia o la novia con el novio, que tengo que preocuparme por recoger información sobre todos esos elementos. Para conocerlo, para comprender qué ocurre en mi aula. Solo así, cuando conozco y comprendo bien mi aula, puedo intervenir para mejorar. Si no, no. Si no la conozco a tiempo, no. Y la calificación es, pues eso, ¿no? El iceberg, la punta del iceberg, ¿no? Se ve lo que sobresale de niño, lo que se ve, ¿no? O lo que se muestra es insignificante, no tiene sentido, ¿no? Ya habréis visto, ¿no? ¿Cuántas de nosotros nos acordamos de cosas que hemos estudiado en la escuela, en el instituto, incluso en la facultad? Pues no nos acordamos, ¿no? Y las notas nos dijeron que lo aprendimos. Sí, formamos parte de la élite de la sociedad, estamos en la universidad, gracias a que, bueno, las notas dijeron que se supone que lo aprendimos. Y mucha gente se quedó por el camino por no aprenderlo. Pero ahora seguramente si esas preguntas nos las hicieran a nosotros, no sabríamos responderlas. Igual que no sabría responderla al que se quedó por el camino. Pues, fijaos, ¿no? Claro, cuando el aprendizaje no tiene que ver con memorizar, no sé, no tiene cabida la calificación. Pero si creemos que sí, que es muy importante que nuestros alumnos memoricen, pues tenemos que cerciorarnos bien de saber cuántos apuntes tiene alumno, ¿no? Bueno, Noelia, pues muchísimas gracias por la entrevista. Sí, muchas gracias por la entrevista. Tenemos que dejar porque nos están apretando por detrás que tienen clase. Igualmente, Noelia, muchísimas gracias. Ya te pasaremos el enlace, ¿vale? Cualquier cosa que necesitáis, me escribís, ¿vale? Sí, vale, perfecto. muchísimas gracias. Noelia, muchísimas gracias.